Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Pero más allá de la crisis política, de los problemas que enfrenta diariamente el Perú, de alguna manera, en los últimos tiempos, ha ido surgiendo un consenso en el país. Y ese consenso más o menos nos indica que no puede haber un proyecto de país desarrollado si es que no existe el sueño agroexportador. La agroexportación en el Perú es una columna que puede, por ejemplo, convertir en un oasis todo el desierto de la costa peruana, que puede conectar la costa con los Andes, con la selva, y que, digamos, es una fuente permanente de innovación, de empleo masivo, de formalización masivo. Eh, Además, si la agroexportación, por ejemplo, se multiplicara y desarrollara todo su potencial, incluso tendríamos que hablar en el país de un nuevo modelo de urbanización. En el país se produciría un fenómeno que muy pocas veces se ha producido en la historia de los países, una migración inversa, porque Lima, como capital de más de 10 millones de personas, encajonada entre los Andes y el Océano Pacífico, no tiene viabilidad como tal. En algún momento ya lo estamos viendo en transportes, en el estrés hídrico, en una serie de cosas, pero en algún momento eso vamos a tener que enfrentar, discutir. Bueno, la agroexportación es una de las claves. Divisas, empleo, progreso, desarrollo, nuevas ciudades, innovación tecnológica. Pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú hay sectores de peruanos que pueden prestarse a desarrollar campañas y leyendas de demonización de nuestras agroexportaciones, recibiendo financiamiento de países o de instituciones que tienen que ver con los competidores internacionales. Sucede que en la agroexportación, por ejemplo, un país como Sudáfrica compite con el Perú en exportación de uvas, de arándanos, de paltas. Perú es primer exportador en uva, arándanos, segundo en palta. Y bueno, nos hemos entregado a través de un pronunciamiento de la Asociación de Gremios de Exportadores Agrarios que una institución, un medio llamado Salud con Lupa, desarrolla una serie de mitos y leyendas y efectivamente así lo hemos comprobado con este tipo de apoyo o respaldo eh, de los competidores internacionales del país. Eso no es ético, eso no es correcto, sobre todo si hablamos de leyenda. Bueno, pero para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Gabriel Amaro, el expresidente de la Asociación de Gremios Exportadores Agrarios del Perú, a quien le decimos buenas tardes y le agradecemos por la gentileza. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por el diálogo. Hola, Víctor Andrés, muchas gracias por la invitación a tu programa y contento de estar con ustedes tratando un tema tan relevante como es la agroexportación peruana y su impacto en el país y en el mundo entero. Pero me gustaría empezar primeramente por esta seria, no lo llamemos denuncia, pero sí esta seria alerta a la opinión pública que ustedes han señalado, ¿no? Es decir, un medio como Salud con Lupa empieza a desarrollar una serie de campañas creando leyendas, mentiras, sobre el estrés hídrico en Ica y so- echándole la culpa a las sobreexportaciones. Explíquenos el sentido de este comunicado que conocimos la semana pasada. Bueno, mira, Víctor Andrés, lamentablemente en el Perú existen organizaciones que en vez de avanzar e impulsar al país al desarrollo, atacan lo que va funcionando y lo que genera pues un desarrollo para los peruanos, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la minería, la tan atacada minería a lo largo del país, con narrativas pues destructivas en vez de que ayuden a desarrollar muy bien este sector económico. Lo que ha habido a lo largo de décadas es utilizar a la minería para otro tipo de intereses ideológicos, políticos, y otros tipos de intereses. En el caso de la agroexportación de hace algunos años, conforme comenzó a surgir el sector agrario en general y particularmente la agroexportación en el mapa de sectores que podían impulsar el desarrollo económico y social del país. Tanto es así que hoy día ya somos el segundo sector
exportador en importancia después de la minería, comienza a sufrir este tipo de ataques y de metodologías destructivas, que finalmente no solamente afecta a las empresas, sino afecta a todos los ciudadanos, porque es parte de un sector económico relevante, que actúa en las zonas que más necesitan empleo y más necesitan desarrollo, que son las zonas rurales, ¿no? Entonces, lo que ha venido sucediendo, que hemos sufrido varios ataques, ya hemos denunciado uno hace algunos años, muy grande sobre otro tema, y este se refiere a nuevamente información sesgada, sin todo el rigor científico, sin centrarse en los principales problemas de una región como Ica, que es una de las primeras regiones agroexportadoras y donde en principio surgió todo este boom agroexportador peruano, ¿no? No se centran en lo importante ni en lo estructural y tratan de alguna manera, por su narrativa, por la forma de presentarlo, por lo que buscan de demonizar y acusar a la agroexportación como la gran culpable de, entre comillas, falta de agua en Ica, cosa que no es. Por ejemplo, se dice en el comunicado de AGAT que este medio señala que hay digamos, la laguna de Clocococha produce 490 millones de metros cúbicos de agua anualmente, es lo que eso diría el medio. Pero, según la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, solo, digamos, esta laguna produciría 130 millones de metros cúbicos. Si se da ese tipo de información, digamos, el efecto es terrible. Lo que busca es generar una responsabilidad que no existe en la escasez o en los problemas hídricos del valle. A ver, mira, tú para poder exportar tienes que ser totalmente formal. No solamente tener tu RUC, sino también cumplir toda la normativa ambiental, laboral, tributaria. ¿Ya? Porque eso te exige, al ser, digamos, como protocolo, inclusive internacional, en el comercio internacional. Pero en el sector agrario, además, los mercados te exigen una serie de protocolos privados y una serie de certificaciones internacionales que tienen que ver con el tema laboral, con el tema ambiental, con el tema de agua también. Dependiendo, cada mercado te exige, tiene diversas exigencias. Y además los países tienen protocolos respecto a características propias ya del producto, entre otras normativas, ¿no? Todo eso lo tiene que cumplir el agroexportador, el productor agroexportador peruano. En Ica es lo mismo. Es más, es el sector más fiscalizado por las autoridades, en todo sentido, inclusive en el ANA, ¿no? Para poder producir y exportar y tener tus certificados y todo, tienes que tener autorizaciones de uso de agua. Y eso le da la autoridad que es la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus oficinas, etcétera. Y las empresas lo tienen, y al que no lo tiene o lo tiene mal, o ha hecho algo indebido, inmediatamente la autoridad lo sanciona ¿cómo se llama? Los clausura o lo que fuese, porque eso pues es seguridad jurídica también. En AGAP nosotros apoyamos todo el tema normativo, apoyamos a las autoridades y velamos por una producción y un desarrollo de la industria de manera formal, ¿no? Eso, por ejemplo, te asegura que las empresas que están ahí, que tienen sus licencias y que exportan y que son fiscalizadas, están cumpliendo su rol en el marco legal. Lo que quiere hacer este tipo de informes sesgados es echarle la culpa de que hay un problema de agua en Ica, que hay un problema de agua, pero por las agroexportaciones. Eso es lo que está mal. Entonces está saliendo del tema estructural para acusar a alguien. Y lo peor es que se van al mercado a alarmar y tratar de echarle la culpa de alguna u otra manera por esos informes sesgados, y el efecto puede ser de que algunos supermercados se asusten y no quieran comprar. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces, Y digamos, esto, lo que se ha conocido también a través del comunicado de ustedes y de otras notas es que en este tipo de campañas contra la producción nacional, estamos hablando no solamente de las agroexportaciones, sino del cobre, también de la pesquería, santo Dios.
Antes se pescaba desde la milla 3, había 10 millones de toneladas métricas de biomasa anual. Ahora se pesca desde la milla 5, restándole productividad, favoreciendo a la producción pesquera de Chile y sigue existiendo 10 millones de toneladas de biomasa de anchoveta. O sea, no, solo se le ha quitado productividad. Porque hay intereses externos que tienen intereses no tan santos y están generando narrativas o informes, en este caso, que te llevan pues a atacar tu mercado, ¿no? Por eso es que nosotros lo que hemos dicho son las cosas como son. Este es un portal web que lanza un reportaje financiado por una ONG Sudafricana. Ghana, que es competencia de Perú, pero además un informe hecho por una ONG inglesa. Entonces lo que estamos pidiendo es, primero aclarando el tema, problemas hay en todas partes. En Sudáfrica hay problemas también, ¿ah? Ojo, ¿ah? En todos los países tienen problemas de todo tipo, pero no puedes achacar el problema a una actividad formal. Por ejemplo, No, y déjeme recordar algo, señor Amaro. Así empezó la parálisis de las inversiones mineras en cobre, es igualito. ¿no? O sea, se inventó una leyenda sobre el agua, que la minería era una amenaza para el consumo humano y para la agricultura, y que el agua nacía en las cabeceras de cuencas sobre los 3.000 metros de nivel del mar. Todo eso era mentira porque el agua nace de las lluvias en los Andes. Hay que Es de la crear, nación. Es de una región, es de la nación. claro. El Estado tiene que administrarlo bien, de manera equilibrada, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y separaron todas las inversiones mineras en Cajamarca. Y mire qué paradoja, ¿no? Cajamarca, que tendría el ingreso per cápita más alto del Perú, hoy tiene el índice de pobreza más alto, 45% de pobres. Y Ica, donde hay inversiones de exportación, parece otro país, tiene menos de 6% en pobreza. Y eso se pretende atacar. Entonces es algo, no sé cómo llamarlo, no sé cómo definirlo. Es que hay intereses destructivos. A ver, pues que si, digamos, esa ONG sudafricana que trabaje con AGAP directamente, no tiene que buscar intermediarios, y nosotros podemos ayudar al Estado peruano a resolver parte de la problemática o la problemática que tiene Ica. Y el problema nuevamente no lo genera, ni lo ha generado, ni lo generará la agroexportación. Ese es un tema estructural en donde Ica tiene agua. Sí tiene agua. El problema es que el Estado no ha hecho su trabajo de la infraestructura de irrigación y por otro lado no ha completado el tema de la infraestructura de agua potable. Y en tercer tema, las ciudades contaminan los ríos y cuencas cuando debería haber más plantas de tratamiento de aguas residuales, como son las iniciativas que ya han implementado el sector privado agrario peruano, ¿no? Agroexportador. Entonces, hay otro interés, es evidente el otro interés. Entonces, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que no hay problemas en Ica. El único tema es que esos no han sido generados por la agroexportación. Entonces, si uno tiene una agenda positiva y quiere ayudar con fondos extranjeros, que vengan los actores. El actor acá es el sector empresarial. El actor es el Estado. No es una ONG. Es el sector empresarial y el Estado. Ahora, Nosotros sí tenemos clarísimo la ruta, la agenda, las acciones y los mecanismos para darle solución a esa problemática que tenemos, como lo tiene cualquier país del mundo. de acuerdo. Ahora, todo esto es muy sensible, particularmente en el caso de nuestro portal, por el tema del sueño agroexportador, ¿no? Y me gustaría que, o sea, cuando uno habla de la potencialidad agroexportadora del país, está hablando de 1 millón de hectáreas más que pueden multiplicar por 4 nuestras agroexportaciones. Es decir, hoy somos un milagro agroexportador, estamos entre los 10 primeros del mundo. Bueno, eso lo podemos multiplicar por 4 en la costa, ¿no? 1 millón de hectáreas más, los Andes, la selva. Se puede crear 4,5 millones de empleos formales entre directos e indirectos. Hoy exportamos 12.000 millones de dólares, podríamos llegar a los 50.000 millones de dólares. Santo Dios, entonces este sueño agroexportador, digamos, es una, no sé cómo llamarlo, es una efervescencia que no tiene fundamento en la lógica, hay una exageración de un
derechista, pro inversión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del sueño agroexportador, señor Amar? El país es nuestro país. El Perú es un país bendecido, no solamente por sus riquezas naturales, por su posición geográfica, por su cultura, por su historia, por su gente. Nosotros como país hemos demostrado que en menos de 20 años o en 20 años hemos llevado al Perú de no estar en el mapa del primer país exportador o de primeros países exportadores, por ejemplo, en frutas y hortalizas frescas y entre otros, a estar entre los 10, 12 primeros del mundo en menos de 20 años. Y eso lo hemos hecho con adecuadas políticas públicas. Hoy día leía un artículo que salió el fin de semana de un connotado periodista que lamentablemente se equivoca porque ataca la nueva ley agraria y encima la trata de estigmatizar poniéndole un adjetivo. Lamentable, la verdad. Porque su artículo estaba muy bien, salvo cuando llegó a ese punto que la verdad se equivocó completamente. Pero en fin, pero hay ese tipo de cosas, ¿no? Pero nuestro país es un país bendecido que ha demostrado que en 20 años podemos convertirnos en potencia agroindustrial, en potencia. El sueño nuestro es convertir todo nuestro sector agrario que en principio tiene 90% de informalidad y pequeña agricultura, más del 80 de ese 90% es pobre, hacer una agricultura mínimo de clase media que desarrolle sus cultivos, pueden ser ancestrales o modernos, etcétera, pero en cadenas productivas modernas conectadas con el mercado nacional y el mercado internacional. Ese es nuestro sueño. Con eso el país cambia. Pero hay quienes no quieren eso. La ruta está clara, está demostrada, ha funcionado, sin embargo siguen atacándola por otro tipo de intereses. Te voy a poner otro ejemplo. Estamos exportando este año probablemente entre 14 y 15 mil millones de dólares. O sea, 3.000 millones de dólares más que el año pasado. Y eso, ¿No? De 2 y 3 mil millones más que el año pasado. pero eso es sin aumentar sin que haya nuevas inversiones. Con lo que hay, más el impulso que le está dando la nueva ley agraria por el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, ¿ya? Pero el objetivo no es quedarnos en 12.000, 15.000 millones de dólares. En estos 10 años de la vigencia de la nueva ley agraria, lo que queremos es mínimo llevarlo a 30.000 millones de dólares. Mira, 30.000 millones de dólares las agroexportaciones, por lo menos, que yo creo que es una posibilidad muy cercana, pero por lo menos tener una meta en los subsiguientes años posteriores a esos de llegar a 50.000 millones de dólares. Y esa meta no la puse yo, mira, lo puso el ministro de Economía hace un par de años, que se escapó y se equivocó porque dijo, tenemos que venderle al Asia 50.000 millones de dólares de agroexportaciones este año. No había forma, ¿no? Pero que es una meta lograble, sí, por las capacidades que tenemos. Y solamente para corregirte un pequeño error que has tenido, Víctor Andrés, la proyección en los proyectos de irrigación de la costa se van más o menos a incorporar entre 1.4 y 1.5 millones de hectáreas. Es Más, más, eso multiplicaría por 6 por lo que sí. tenemos ahora moderno. Pero si a eso le incluimos las miles de hectáreas de café y cacao que no están incluidas ahí, son miles, ¿ah? Y las miles de hectáreas de agricultura orgánica, de pequeña agricultura que no está incluida ahí, imagínate lo que seríamos como país. Por eso hay un libro que escribimos el 2023 que ganó un premio global, un libro de AGAP, que se llama Perú, la defensa del mundo. Ese es nuestro sueño, un sueño de inclusión del pequeño agricultor real, sin ideologías, una inclusión económica y una elevación de su bienestar, por lo menos a la clase media, y convertir al país entre los 3 primeros productores agrícolas agropecuarios del mundo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, es extraordinario esta potencialidad, esta proyección que tiene el sector agroexportador. Tengo que seguir conversando y profundizando sobre estos temas, señor Amaro. En realidad, el Perú podría llegar al desarrollo. Hagamos un esfuerzo reduccionista, ¿eh? Imaginemos que no tenemos minería, pero tenemos agroexportación igual
llegamos al desarrollo, quizás con un poco menos de recursos y menos de velocidad, pero llegamos al desarrollo. Miren, la agroexportación misma es una columna, es la columna, siempre he sostenido que socialmente es la columna vertebral del Perú. Tiene mucho más sociedad que cualquier otro sector económico del país. Un comentario final para despedirnos, señora Mar. Mira, en nosotros bienvenida a la cooperación internacional. Hay muchas buenas ONGs, además, no es la única. Ese es un caso, digamos, de los pocos que hay. Y bienvenida a la cooperación internacional de los países, pero trabajen con los actores importantes. AGAP es un gremio que representa a todo el sector agrario, agroexportador, agroindustrial peruano a nivel nacional y a nivel internacional. Trabaje con nosotros. Nosotros tenemos una agenda positiva para el sector agrario y para el país. Y el Perú es parte de la solución del hambre en el mundo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bienvenida a la cooperación de nuestros amigos sudafricanos, europeos, americanos, asiáticos. Trabajen con el sector económico representativo. Nosotros representamos al sector. Y cuando hagan ese tipo de informes hay que ver el fondo, ¿no? Porque yo estoy seguro, los mercados no se van a dejar engañar, porque lamentablemente tiene una intencionalidad. ¿Ya? Nosotros vamos a seguir trabajando en ICA, vamos a ayudar, vamos a seguir trabajando en ICA para resolver los problemas que tiene, pero creo que queda claro de que ese no es un problema generado por la agroexportación formal, ¿no? Este es otro tipo de problema que se puede enfrentar y como dije en una entrevista previa, todo tiene solución. La mejor es tener agendas positivas que ayuden a nuestro país a sacar a las personas de la pobreza, que las incluyen sin ideología en la modernidad y en el bienestar, y vamos a lograr pronto, con un esfuerzo conjunto público-privado, el desarrollo de nuestro país. Muchas De gracias. acuerdo, de acuerdo, señora Amaro, le agradezco infinitamente por estas declaraciones. Seguiremos conversando. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos avanzando. Gracias.